Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenido de nuevo a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar la lógica de los conjuntos. Esta clase pertenece al curso de lógica matemática. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan nuevamente Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un conjunto y Valentina desea saber qué tipos de conjuntos existen. El día de hoy vamos a resolver ambas inquietudes. Vamos a comenzar, jóvenes, con la definición de lo que es un conjunto. Vamos a decir que un conjunto es una agrupación o una colección de uno o más elementos con una característica común bien definida que los identifica a todos. Vamos a decir, jóvenes, que todo conjunto lo vamos a representar con una letra mayúscula, así como ustedes lo ven acá en el tablero, y a cada uno de los elementos del conjunto los vamos a representar con letras minúsculas. Acá tenemos, jóvenes, dos ejemplos. Tenemos un conjunto formado por los elementos F, volqueta, A, excavadora, B, retroexcavadora, C, pavimentadora, D, compactadora, E, motoniveladora y G, mezcladora. Todos estos elementos pertenecen a un conjunto llamado M mayúscula. Enseguida vamos a pensar todos cuál puede ser la característica común que debe estar bien definida y que los identifique a todos para ser parte de este conjunto llamado M. Acá en el lado derecho ustedes pueden observar, tenemos la imagen de esta nave llamada el electrón. Este sería el elemento A. Pertenece a la USA, a la Unión de Estados Americanos. Acá tenemos esta imagen de una nave llamada Vega, que pertenece a la Agencia Espacial Europea, a la ESA. Acá tenemos una nave llamada Antares, que también pertenece a la USA, a la Agencia Espacial Norteamericana. Acá tenemos una nave llamada la MK3, que es de la India. Y finalmente tenemos una imagen de la nave Soyuz, de origen ruso, con esta altura. Resulta, jóvenes, que acá tenemos un conjunto llamado C, que tiene todos estos elementos, así que vamos a pensar en cuál puede ser la característica común bien definida que los identifica a todos y que permite que cada uno haga parte de este conjunto llamado C. Veamos otros ejemplos de conjuntos. Acá, por ejemplo, jóvenes, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo ustedes pueden observar el conjunto O. Está formado por los siguientes elementos. A es un puente, miren la imagen de un puente. B, una carretera. C, un embalse. D, la imagen de un edificio. G, un coliseo. E, un túnel. Y F, un deprimido. Nuevamente, jóvenes, vamos a pensar cuál puede ser esa característica común que identifica a todos y cada uno de los elementos que hacen parte del conjunto llamado O. Acá tenemos el conjunto E. Está formado por los elementos A cuaderno,
B, maleta, C, colores, D, sacapuntas, E, borrador y F, lápiz. ¿Qué hay de común en todos ellos? Esa es la característica común. Finalmente tenemos los siguientes conjuntos de números. Un conjunto llamado n con los elementos 1, 2, 5, 9, el número 10, el 15, el 6, el 3, el 4, el 7, el 8, el 11, el 13, el 12 y el 14. También tenemos un conjunto llamado z, con los siguientes elementos: menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 10, menos 4, menos 5, 4 y 5, menos 7, menos 9, menos 10, menos 8, menos 6, 7, 8, 9 y 6. Y finalmente tenemos un conjunto llamado i con los elementos pi, e y fi. Vamos a pensar, jóvenes, cuál puede ser la característica común bien definida de cada uno de ellos. Ahora vamos a decir que todo conjunto lo podemos representar de dos formas. Lo primero es lo que llamamos la representación tabular o extendida. Decimos que todo conjunto se puede representar de forma tabular o extendida cuando cada uno de los elementos del conjunto se escriben separados por comas y encerrados entre llaves. Teniendo en cuenta los conjuntos previamente vistos, vamos a representar cada uno de forma tabular. Así, acá tenemos, jóvenes, el conjunto M. M va a estar formado por los siguientes elementos. Entonces miren que yo aquí abro llaves y copio cada uno de los elementos del conjunto separados por comas. Entonces tenemos el elemento excavadora, coma, retroexcavadora, coma, la pavimentadora, coma, compactadora, coma, motoniveladora, coma, volqueta, coma y finalmente mezcladora. Y cerramos las llaves. Acá debajo ustedes pueden ver cada uno de los demás conjuntos en representación tabular. Por ejemplo, tenemos el conjunto O con los elementos puente, coma, carretera, coma, embalse, edificio, túnel, deprimido y coliseo. Acá tenemos, jóvenes, el conjunto E con los elementos cuaderno, coma, maleta, coma, colores, coma, sacapuntas, coma, borrador, coma, lápiz, coma y regla. Acá debajo tenemos, por ejemplo, el conjunto N, formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Observen, jóvenes, que todos los números están separados por coma y están encerrados entre estas llaves. También acá tenemos, por ejemplo, el conjunto llamado C, que tiene los siguientes elementos: el electrón, el Vega, el Antares, el MK3 de la India y el Soyuz de Rusia. Acá debajo pueden observar el conjunto Z, formado por todos estos elementos que ustedes ven acá, así como el conjunto I, formado por los elementos pi, e y fi. Esta es la representación tabular de cada conjunto. Ahora vamos a representar nuevamente cada conjunto de forma concisa. La representación concisa, o también definida como comprimida, podemos decir que se da cuando no se escriben todos los elementos del conjunto, sino la condición o la característica común que los agrupa a todos.
Esta característica se escribe entre llaves luego del símbolo X barra vertical X, que significa X tal que X, y que hace referencia a cada uno de los elementos del conjunto. Veamos los siguientes ejemplos. Nuevamente, tomando en cuenta los conjuntos previamente analizados, acá tenemos por ejemplo el conjunto M. Es posible, jóvenes, que la condición o la característica común que los agrupa a todos es que todas ellas son máquinas de trabajo pesado usadas en obras civiles. Entonces vamos a decir que el conjunto M de las máquinas es igual, abro llaves y coloco este símbolo X tal que X. Cada X es una máquina de trabajo pesado usado en obras civiles. Esto que ustedes ven acá es la característica común que agrupa a todos los elementos del conjunto M. Y finalmente, jóvenes, cerramos las llaves. De igual forma, por ejemplo, vamos a decir que el conjunto C es igual, abro llaves, colocamos el símbolo X tal que X, coma, y luego colocamos la característica común. En este caso diremos que cada elemento del conjunto C es un cohete usado para el vuelo espacial. Ahora diremos, jóvenes, que de forma concisa el conjunto O es igual, abro llaves, colocamos el símbolo X tal que X. Vamos a decir que todos los elementos del conjunto O son obras civiles, así como la carretera, el coliseo, el edificio. Luego, en el conjunto E, vamos a decir que de forma concisa es igual a todos los elementos X tal que X es un útil escolar, tal como los cuadernos, el lápiz, el sacapuntas o la maleta. En el conjunto N diremos que N va a ser igual, abrimos llaves, colocamos el símbolo X tal que X, mírenlo acá, y diremos que la característica de este conjunto es que está formado por elementos tal que todos ellos son números naturales. El conjunto Z, por ejemplo, está formado por elementos X tal que X, cada uno de ellos es un número entero. Y finalmente diremos que el conjunto Y está formado por elementos X tal que X, cada uno de ellos es un número irracional. De esta forma, jóvenes, ustedes pueden representar cualquier conjunto de forma concisa, conociendo la condición o la característica común que identifica a cada uno de los elementos de estos conjuntos. Ahora veamos algunas características de los conjuntos. Acá tenemos dos símbolos, el símbolo de la pertenencia y la no pertenencia. Vamos a decir, jóvenes, que la notación matemática de la pertenencia o de la no pertenencia se emplea para indicar que un elemento hace parte o no de un conjunto. Para la pertenencia vamos a emplear cualquiera de estos dos símbolos que ustedes ven en el tablero, y para la no pertenencia vamos a emplear estos símbolos. Observen que es el mismo símbolo. La única diferencia es que en la no pertenencia el símbolo aparece con esta línea diagonal que corta al símbolo. Esto significa, jóvenes, que no pertenece. Entonces, tomando en cuenta los conjuntos previos, tenemos lo siguiente. Podemos decir que la máquina llamada la pavimentadora pertenece al conjunto M, porque efectivamente esta máquina hace parte de ese conjunto y es el elemento C. También podremos decir, por ejemplo, que la compactadora, que es la máquina que ustedes ven acá en el tablero,
también pertenece al conjunto M de las máquinas usadas en obras civiles, porque sería el elemento D. De igual forma, podemos decir que el cohete Antares, que es de la USA, no pertenece al conjunto M, a pesar de ser una máquina, porque la condición del conjunto M es que estas máquinas son usadas en obras civiles, y el cohete Antares, aunque también es una máquina, no se emplea en obras civiles, se emplea para el vuelo espacial. Por ese motivo decimos que no pertenece al conjunto M. De igual forma, acá tenemos que, por ejemplo, el elemento cuaderno no pertenece al conjunto M, porque el cuaderno es un útil escolar, y el útil escolar no es una máquina usada en obras civiles. Por eso es importante, jóvenes, tener muy bien definida la característica común que identifica a cada uno de los elementos del conjunto. Acá tenemos más ejemplos. Diremos que, por ejemplo, el cohete Soyuz, que es de Rusia, pertenece al conjunto C. El conjunto C, su característica común es que está formado por elementos que son cohetes usados en el vuelo espacial. Y también diremos que el Vega, que pertenece a la Agencia Espacial Europea, también pertenece a ese mismo conjunto. Acá los tenemos en el lado derecho del tablero. Nos damos cuenta que ambos son cohetes usados en el viaje espacial y por eso pertenecen como elementos al conjunto C. Ahora bien, la excavadora es una máquina al igual que el cohete, pero no pertenece al conjunto C, ya que la excavadora no permite el viaje espacial. Por eso utilizamos el símbolo de no pertenencia. También acá tenemos, por ejemplo, el sacapuntas y nos damos cuenta que el sacapuntas tampoco pertenece al conjunto C, porque el sacapuntas es un útil escolar y no permite el viaje espacial, ni tampoco es un cohete. Aquí debajo tenemos más ejemplos. Diremos que, por ejemplo, el embalse, que ustedes lo ven acá en el tablero, pertenece al conjunto O de obras civiles. Lo mismo que el edificio. El edificio es una obra civil. Por tal motivo pertenece a nuestro conjunto O. Pero también podremos decir que el cohete MK3 de la India no pertenece al conjunto O, porque esto efectivamente, jóvenes, es un cohete para el vuelo espacial y ya sabemos que la característica del conjunto O es que los elementos sean obras civiles. Lo mismo pasa con la motoniveladora. Esto es una máquina y no es una obra civil. Por tal motivo, tampoco pertenece al conjunto O. También podemos decir, por ejemplo, que el número 10 pertenece a los números naturales, así como que el número -8 pertenece a los números enteros. No podremos decir entonces que el -5 pertenece a los números naturales, ya que el conjunto de los números naturales está formado solamente por números enteros positivos y este número es negativo. Así como también poder decir que el número pi, que equivale a todo este número, pertenece a los números enteros. ¿Por qué no pertenece a los enteros? Porque el número pi tiene todos estos decimales que ustedes ven acá. Por eso utilizamos la notación de no pertenencia. Ahora veamos, jóvenes, la definición del conjunto finito e infinito. Diremos que la notación matemática finita o infinita, que se representa con este símbolo que ustedes ven en el tablero,
se emplea para indicar si un conjunto lo podemos representar de forma tabular, escribiendo todos y cada uno de los elementos que lo conforman, o de forma concisa, escribiendo la característica común que los identifica a todos. Diremos también que si un conjunto lo podemos representar de forma tabular, podremos decir que este conjunto es un conjunto finito, en el que podemos contar cada uno de los elementos que lo conforman. Pero si este conjunto no lo podemos representar de forma tabular, es porque o no conocemos la cantidad total de elementos que contiene ese conjunto, o el conjunto es infinito. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos como conjunto n al conjunto formado por todos los números naturales. Sabemos que el conjunto de los números naturales comienzan con el número 1, pero como desconocemos cuál es el número final del conjunto, diremos que este conjunto es un conjunto infinito. Fíjense que no podemos copiarlo de forma tabular, sino de forma concisa. Entonces diremos que el conjunto n está formado por este símbolo que significa x tal que x. Cada x es un número natural o un número entero positivo. Acá tenemos un ejemplo de un conjunto finito. Las vocales del idioma español. Estas vocales son A, E, I, O y U. Acá están. Este conjunto, por ejemplo, es un conjunto finito que lo podemos representar de forma tabular. Y también podemos conocer la cantidad total de elementos que lo conforman. En este caso, este conjunto está formado por estos 5 elementos. Ahora diremos que el conjunto V mayúscula es un conjunto finito. Acá tenemos otro ejemplo de conjunto infinito. El conjunto E, formado por todas las estrellas del universo. Como sabemos que el universo constantemente se está expandiendo y se está contrayendo, seguramente durante todo el tiempo se están formando nuevas estrellas y están muriendo otras. Por tal motivo, no existe una cantidad finita de estrellas en un instante de tiempo. Por eso podemos decir entonces que el conjunto E está formado por elementos x tal que x, cada uno de ellos es una estrella del universo. Y podremos decir que entonces este conjunto es un conjunto infinito. Acá tenemos por ejemplo el conjunto H. Diremos que el conjunto H es un conjunto formado por los huesos de la mano del cuerpo humano, los que ustedes ven acá en la imagen del lado derecho. Acá tenemos por ejemplo todos los huesos de la mano. Tenemos las falanges distales, en azul las falanges medias, las falanges proximales en color verde, los metacarpianos en color amarillo y en color morado los carpos. Y en estos carpos aparecen todos estos huesos: el trapecio, trapezoide, el rande, el ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Como conocemos toda la cantidad de los huesos de la mano, podemos entonces decir, jóvenes, que el conjunto H formado por cada uno de los huesos de la mano es un conjunto finito. Ese conjunto finito lo podemos representar tanto de forma tabular como de forma concisa. En este caso, para no copiar cada uno de los elementos del conjunto, he utilizado la característica común. Esta característica es un hueso de la mano del cuerpo humano. Acá debajo tenemos el último ejemplo de un conjunto formado
por todos los departamentos de Colombia. Como todos los departamentos de Colombia se pueden contabilizar y yo los puedo copiar uno a uno, separados por comas, diremos que este conjunto también es un conjunto finito, porque se puede representar de forma tabular. En este caso también lo he representado de forma concisa, colocando la característica común de todos y cada uno de los elementos del conjunto C, llamado el conjunto de departamentos de Colombia. Ahora veamos, jóvenes, la definición de igual, diferente y disyuntos. Diremos que dos o más conjuntos serán iguales y vamos a utilizar el símbolo que ustedes ven acá, estas dos líneas paralelas, si poseen la misma cantidad y los mismos elementos sin importar su orden. Acá tenemos, por ejemplo, dos conjuntos. Obsérvenlos detenidamente. Tenemos el conjunto M formado por los elementos 1, 2 y 5. Y tenemos el conjunto N formado por los elementos 5 en color rojo, 2 y 1. Si ustedes, mis amigos, comparan ambos dibujos, se darán cuenta que en ambos conjuntos existen la misma cantidad de elementos y los elementos son idénticos. Lo único que cambia es el color. Eso no importa. Lo que importa es que el número sea el mismo y que la cantidad de elementos también se conserve. De esta forma podremos decir que el conjunto M es igual al conjunto N. Ahora diremos que dos o más conjuntos serán diferentes y utilizaremos este símbolo que ustedes ven con esta línea diagonal si poseen o no la misma cantidad y por lo menos un elemento diferente sin importar su orden. Veamos el siguiente caso, el que ustedes observan acá en el lado derecho del tablero. Tenemos el conjunto S, formado por los elementos el 1, el 5 y el 7. Y tenemos, jóvenes, el conjunto P, formado por los elementos 5, 2 y 1. Nuevamente, al comparar ambos conjuntos, nos damos cuenta que el único elemento diferente que está en S y que no está en P es el número 7. O sea, existe por lo menos un elemento diferente. Y como existe este elemento diferente, podemos decir que los conjuntos S y P son diferentes. Y utilizamos esta simbología. S diferente de P. Ahora diremos que dos o más conjuntos serán disyuntos si no poseen ningún elemento en común. O sea, que son totalmente diferentes. Como es este caso que ustedes ven acá. Tenemos el conjunto Q con los elementos 1, 2 y 8 y el conjunto L mayúscula con los elementos 5, 7, 9 y 6. Efectivamente, si ustedes comparan, jóvenes, a ambos conjuntos, se darán cuenta que cada uno tiene una cantidad diferente de elementos, pero adicional a eso, ningún elemento está en los dos conjuntos. Por ejemplo, en Q está el elemento número 1, pero no está en L. En Q está el 8 y el 2, que no están en L. Y en L ustedes ven que están los elementos 5, 9, 6 y 7, que tampoco están en Q. Cuando ustedes tengan esta situación, ustedes podrán decir que los dos conjuntos son disyuntos. Ahora veamos el concepto de vacío y universal. La notación matemática vacío, que es esta letra que se llama phi, se emplea para indicar que un conjunto no posee elementos en su interior. Por ejemplo, esta situación.
Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto M. Este es un conjunto cualquiera formado por todas estas letras que pertenecen al idioma español. Tenemos la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, W, X, Y y Z. Nos piden formar un conjunto llamado V mayúscula con esta condición común. Nos piden que formemos un conjunto formado por elementos donde cada elemento será una vocal del idioma español que esté en el conjunto M. Sabemos que las vocales del idioma español son las letras A, E, I, O y U. Y nos damos cuenta que ninguna de ellas está en el conjunto M. Por tal motivo diremos que el conjunto B es un conjunto vacío. Lo podemos representar con el símbolo phi, miren cómo está acá, o podemos, jóvenes, colocar dos llaves y en la mitad no colocamos nada. Esto significa que el conjunto no contiene elementos en su interior. Ahora diremos que la notación matemática universal, simbolizada con esta U mayúscula que ustedes ven en el tablero, se emplea para indicar que un conjunto contiene a todos los demás y que contiene a todos los elementos que existen siempre y cuando todos cumplan la condición de dicho conjunto. Veamos el siguiente ejemplo, aquí debajo. Vamos a pensar que tenemos estos dos conjuntos. El conjunto A está formado por los elementos, estos números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el conjunto B, jóvenes, está formado por los elementos también números enteros positivos, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces podremos decir que el conjunto universal es aquel que contiene a ambos conjuntos completamente y que en el conjunto universal están todos y cada uno de los elementos tanto del conjunto A como el conjunto B. Acá ustedes lo pueden ver. Diremos que el universal está formado, por ejemplo, por los elementos 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso, este conjunto universal es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir de forma tabular y también conocemos toda la cantidad de elementos que posee el conjunto. De forma concisa, este conjunto universal tiene esta característica común. Está formado por elementos X, tal que cada elemento es un número entero positivo, mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Esta es la condición que los caracteriza a todos estos elementos del conjunto universal. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de subconjunto impropio y subconjunto propio. Diremos que la notación matemática de subconjunto impropio, que es la que ustedes ven acá, que es una C, y debajo ven esta rayita horizontal, se emplea para indicar que un conjunto está incluido o hace parte de otro conjunto mucho mayor, pero que ambos conjuntos son iguales. Veamos el siguiente ejemplo, mírenlo acá. Acá en este dibujo nos pintan dos conjuntos. Nos pintan el conjunto M mayúscula en color morado y el conjunto N en color naranja. Pero acá nos dicen que todo el conjunto anaranjado llamado N está incluido en M. Y nos damos cuenta que por fuera de N no aparecen más elementos. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos de N, que son estos números naranjados, son los mismos elementos del conjunto M. Los elementos 1, el 2, el 6, el 8, el 5 y el 9. Entonces,
Como ambos conjuntos son iguales porque tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos, vamos a poder decir entonces que el conjunto n, fíjense acá en el dibujo, está incluido en el conjunto m, o sea que el conjunto n es, como lo ven acá, subconjunto impropio del conjunto m mayúscula. De igual forma podemos decir que m es el superconjunto impropio de n, porque m contiene a n, pero m y n son iguales. Mírenlo acá. Acá tenemos el siguiente caso, el caso inverso. Resulta que ahora m está incluido en n, pero m y n siguen siendo iguales. Ahora cambia la notación, vamos a decir que m, como lo vemos acá, es subconjunto impropio del conjunto n, porque está incluido en el conjunto n, pero los dos conjuntos son iguales. Ahora, el conjunto n va a ser el superconjunto impropio porque es el que contiene a m. Ahora diremos que la notación matemática de subconjunto propio, fíjense en el símbolo jóvenes, observen que aquí ya no aparece la línea de abajo, se emplea para indicar que un conjunto está incluido o hace parte de otro conjunto, pero que ahora ambos conjuntos son diferentes. Acá está el ejemplo. Miren acá el tablero en la parte izquierda. Tenemos el conjunto S y el conjunto T mayúscula. Nos damos cuenta que el conjunto T está incluido dentro del conjunto S con los elementos 1, 7, 5 y 9. Pero nos damos cuenta que por fuera del conjunto T aparecen unos elementos que son el elemento 2, el elemento 6 y el elemento 8. Estos elementos que están por fuera del conjunto T hacen que el conjunto S sea diferente del conjunto T. Mírenlo acá. Nos dicen que T es diferente a S. Y como T es diferente con S, vamos a poder decir entonces que el conjunto T, este que estoy acá señalando, es subconjunto propio del conjunto S. O sea, lo que ustedes ven acá. Ojo, observen detenidamente que acá, a diferencia de este ejemplo, los conjuntos no son iguales. En este caso, S y T son diferentes, M y N son conjuntos iguales. También de acá vamos a poder decir que como el conjunto S contiene al conjunto T, S es el superconjunto propio del conjunto T, porque lo contiene completamente en su interior. Y ya sabemos que los dos conjuntos son totalmente diferentes. Veamos el concepto del conjunto potencia. El conjunto potencia de cualquier conjunto, por ejemplo, un conjunto A, y simbolizado como 2 potencia A, es aquel conjunto formado por toda una familia de subconjuntos que pueden ser propios e impropios y que están formados por la combinación de todos sus elementos. El conjunto vacío también es un subconjunto propio del conjunto potencia. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos el conjunto A. El conjunto A, jóvenes, está formado por los elementos 1, 5, 7 y 9. La definición de conjunto potencia me dice que, primero que todo, el símbolo es 2 potencia, entonces en la potencia colocamos el nombre del conjunto. En este caso, como el conjunto se llama A, entonces colocamos el número 2 y en la potencia el nombre del conjunto, o sea, 2 a la A. Esto va a ser igual, abrimos unas llaves, porque recuerden que esto es un conjunto, y este conjunto va a estar formado por subconjuntos
propios e impropios formados por la combinación de todos los elementos del conjunto A. Así, entonces vamos a tener, por ejemplo, un subconjunto formado por el elemento 1, miren que 1 pertenece a A, un subconjunto formado por el elemento 5, también pertenece a A, un subconjunto formado por el elemento 7, por el elemento 9, un subconjunto formado por los elementos 1 y 5, un subconjunto formado por los elementos 1 y 7, 1 y 9, 5 y 7, 5 y 9. Luego vamos a combinar de esta forma los elementos. Acá tenemos un subconjunto formado por los elementos 1, 5 y 7, un subconjunto formado por los elementos 1, 5 y 9, el 1, 7 y 9, el 5, 7 y 9. Finalmente vamos a tener el mismo conjunto A, que quiere decir que cada conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces acá tenemos el conjunto A, 1, 5, 7 y 9, y finalmente el conjunto vacío. Para poder identificar la cantidad de elementos de este conjunto potencia, basta simplemente con colocar en la potencia la cantidad de elementos del conjunto. En este caso nos damos cuenta que esto sería 2 a una cuarta potencia, y 2 a la 4 me daría en total 16 elementos. Acá tenemos el elemento 1, el segundo, tercero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el elemento 13, 14, 15 y 16. De esta forma ya tenemos los 16 elementos que a la vez son subconjuntos propios e impropios y que pertenecen al conjunto potencia del conjunto A. Acá tenemos, jóvenes, un segundo ejemplo con las vocales del idioma español: A, E, I, O y U. Si hacemos lo mismo, nos damos cuenta que aquí vamos a tener el 2 a la potencia V, que sería la potencia del conjunto, pero acá vamos a colocar la cantidad de elementos, sería 2 a la 5. Y 2 a la 5 nos da en total 32 elementos. Acá están todos los elementos. Por favor, cada uno de ustedes que ve el video, verifiquen que existan todos estos subconjuntos formados por la combinación de todos y cada uno de los elementos del conjunto V mayúscula, incluido el conjunto vacío. Ahora veamos los conjuntos numéricos. Dentro de los conjuntos numéricos empleados comúnmente en la ingeniería tenemos los siguientes. El conjunto más pequeño es el conjunto formado por los números naturales que ustedes ven acá, y este conjunto de los números naturales está formado por todos los números enteros positivos, comenzando desde el número 1 hasta el infinito. El infinito se representa con estos 3 puntos que ustedes ven acá, y acá tenemos el conjunto de forma tabular. Este conjunto de los números naturales, llamado n mayúscula, diremos que es subconjunto del conjunto z, de los números enteros. El conjunto de los números enteros, llamado z, contiene al conjunto de los números naturales, que son los enteros positivos, más el número 0 y todos los números enteros negativos. Diremos entonces que el conjunto z, como ustedes lo ven acá, está formado por los elementos el 0, el más o menos 1, el más o menos 2, el más o menos 3, y ya saben que estos puntos significan que nos vamos hasta el más o menos infinito. El conjunto de los números enteros ahora hace parte o está incluido dentro del conjunto de los números racionales, los que llamaremos Q. Este conjunto de números racionales está formado a su vez por los números naturales, los números enteros, en forma de razón, P sobre Q, donde efectivamente P y Q ya sabemos que pertenecen a los enteros, o sea que pueden ser números enteros o pueden ser números naturales, donde Q tiene que ser diferente de 0.
También podemos decir, jóvenes, entonces, que ahora el conjunto de los números irracionales que ustedes observan acá está formado por aquellos elementos que no se pueden expresar en forma de fracción como los números racionales. Acá tenemos algunos ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, está el número pi, está el número de Euler, está el número phi y está el número raíz de 2 y raíz de 3. Existen más elementos dentro del conjunto de los números irracionales. Ahora bien, este conjunto de números irracionales que ustedes observan en el tablero, junto con los números racionales, los números enteros y los números naturales, hacen parte de un conjunto mayor que llamaremos el conjunto de los números reales. Este conjunto, jóvenes, es el conjunto de los números que empleamos los ingenieros para hacer cálculos y operaciones matemáticas. Ahora, jóvenes, estos números reales, junto con el conjunto de los llamados números imaginarios, hacen parte de un conjunto mayor que es el de los llamados números complejos. Este sería el conjunto universal de todos los conjuntos numéricos. En este curso, efectivamente, de lógica matemática, vamos a emplear el conjunto de los números reales. Finalmente, jóvenes, en la clase del día de hoy vamos a ver los siguientes operadores relacionales y operadores lógicos. Estos son los operadores que necesitamos principalmente para entender toda la nomenclatura utilizada en el curso de lógica matemática. Acá tenemos que los operadores relacionales que vamos a emplear son el símbolo de la igualdad, igual, el símbolo diferente, observen cómo es, el símbolo menor que, el símbolo mayor que, el símbolo menor e igual que, cualquiera de los dos, y el símbolo mayor e igual que cualquiera de los dos. También en este curso de lógica matemática vamos a emplear los siguientes operadores lógicos. Está el operador y, que se puede representar así o de esta forma, el operador lógico o, OR, que se representa con estas dos líneas verticales o de esta forma, el operador NOT, que es la negación, se puede representar o así, el operador lógico de la negación del y el operador lógico de la negación del o, llamado el NOT OR, de esta forma. Estos símbolos, jóvenes, que ustedes ven acá, es importante que los tengan muy en cuenta en todos los videos de este curso de lógica matemática. Ahora los invito a que vean el siguiente video del curso de lógica matemática que habla acerca de las operaciones y las propiedades de todos los conjuntos. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que también ustedes, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean este video nuevamente y tomen apuntes de todos los conceptos explicados en el video. También los invito a que vean la siguiente clase del curso de lógica matemática, en donde ustedes estudiarán las propiedades y las operaciones que se pueden hacer con todos los conjuntos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.